El propósito de este video es proveerle a usted, el reclamante de derechos de agua, información útil que le servirá como guía durante todo el proceso legal de adjudicación en el cual la Corte determinará los derechos de uso del agua. Usted aprenderá el propósito de las adjudicaciones de derechos de agua, el cómo llenar los papeles legales que recibirá y cómo negociar con el ingeniero estatal. El proceso legal de cada sistema de ríos varía un poco, así que la información que le proveeremos en este video será necesariamente algo general, pero creemos que será muy útil para usted. Entender el proceso le ayudará a saber qué puede esperar. Usted podría preguntarse en primer lugar, ¿por qué el Estado de Nuevo México está adjudicando los derechos de agua? Bueno, porque a la legislatura que representa a la gente de Nuevo México, es decir, a usted y a sus vecinos, le pidieron hacerlo. El propósito de una adjudicación de derechos de agua es definir legalmente, en una corte legal, todos los derechos de agua en un sistema de ríos. Después de que haya pasado por el proceso y su derecho de agua sea adjudicado por la corte, entonces usted recibirá un documento llamado Subfile Order, que es muy similar a un título de propiedad de tierras. Este es un documento legal que establece la existencia y el límite de su derecho de agua. En el presente, hay 12 adjudicaciones activas en el estado de Nuevo México, pero las adjudicaciones no son exclusivas de nuestro estado. Las han estado conduciendo por todo el oeste, donde el agua es escasa y los derechos de agua son valiosos. Hasta hoy, solamente una porción de todos los derechos de agua del estado han sido adjudicados, pero la meta es eventualmente tenerlos todos definidos legalmente. Esto es importante porque cuando los derechos de agua sean arrendados o comprados o vendidos, todos sabrán exactamente qué es lo que tienen que arrendar o qué están comprando o vendiendo. Ahora, puede ser riesgoso arrendar o comprar derechos de agua porque los derechos de agua que no han sido adjudicados quizá no son exactamente como los cree el vendedor. Por eso, las adjudicaciones de derechos de agua promoverán certeza y confianza en la propiedad de su derecho de agua. Las adjudicaciones de los derechos de agua son demandas conducidas en las Cortes de Distrito por la Oficina del Ingeniero Estatal, quien representa al Estado de Nuevo México. Tal vez se preguntará, ¿por qué tengo que estar envuelto en una demanda? No hay ningún motivo para alarmarse. Usted está participando en esta demanda porque usted está reclamando un derecho de agua que debe ser confirmado legalmente por la Corte. Todos sus vecinos que están reclamando derechos de agua también serán parte de la demanda de adjudicación. Solo los que usan agua municipal y que son parte del sistema de distribución de la ciudad y en algunos sistemas de ríos son dueños de pozos domésticos no están participando. El Estado y todos los reclamantes de derechos de agua en un sistema de ríos participan en la demanda de adjudicación. Típicamente, incluyen a los irrigadores individuales, a municipios como las ciudades de Albuquerque, Santa Fe, Las Cruces y Las Vegas, que son comunidades con pequeños sistemas de agua doméstica que se llaman Domestic Water Users Associations, asociaciones de usuarios de agua doméstica, como las acequias y las tribus y pueblos nativos americanos. En algunos sistemas de río, los usos de agua doméstica también son adjudicados. El gobierno de los Estados Unidos participa como administrador para los nativos americanos y también para agencias como el Buró de Reclamaciones, que es responsable por los proyectos de reclamación federales. Los distritos de irrigación y de conservación, como el Distrito de Irrigación de Elephant Butte y el Distrito de Conservación de Middle Río Grande, pueden también participar en las demandas de adjudicación. Todos estos reclamos representan demandas de competencia en el sistema de ríos. Los reclamos de derecho de agua de los indios generalmente son los más antiguos derechos en un sistema de río, seguidos por las acequias y otros reclamantes de derechos de agua para irrigar. A menudo, los municipios y las asociaciones mutualistas de usuarios del agua doméstica tienen los derechos más recientes en el sistema. Trabajamos bajo un sistema de apropiación prioritaria. Esto quiere decir que en los tiempos cuando no hay mucha agua, aquellos con los derechos más antiguos todavía pueden recibir el agua normalmente, mientras que los dueños con derechos más recientes tal vez tendrán que suspender su uso del agua. Por eso, la fecha de prioridad de sus derechos de agua es el aspecto más importante. Cada reclamante de derechos de agua
Debe preocuparse por la adjudicación de su derecho y debe participar activamente en la adjudicación. Los derechos de agua son derechos valiosos de la propiedad. Pueden ser arrendados y vendidos. En los estados áridos del oeste son la base de toda la actividad económica. En Nuevo México también representan importantes valores en lo tradicional, cultural y ceremonial. La mayoría de las adjudicaciones de agua empiezan con una agrimensura hidrográfica, que es conducida por el ingeniero estatal. Una agrimensura hidrográfica es un inventario de todos los usos de agua en un sistema de río. Las fotografías aéreas tomadas sobre el sistema de ríos permiten a los empleados de la oficina del ingeniero estatal determinar el tamaño de cada pedazo de terreno irrigado, y a veces hasta el tipo de cosecha sembrada. Los empleados de la oficina del ingeniero estatal también investigan los archivos de la oficina del condado para determinar al propietario actual del terreno. Toda esta información se compila en la agrimensura hidrográfica, y entonces los abogados de la oficina del ingeniero estatal inician el proceso de reunión de todos los dueños de derechos de agua para unificarlos en la demanda. La oficina del ingeniero estatal le mandará un paquete grande de documentos con una explicación de qué hacer y con las fechas de vencimiento en las cuales debe responder y regresar los papeles. El paquete incluye un emplazamiento y la solicitud a la Corte para empezar la demanda. El emplazamiento le indica que debe archivar una respuesta y la solicitud le informa de qué se trata la demanda. También recibirá una oferta del juicio u orden de consentimiento de la propuesta, un mapa de su subarchivo que enseña claramente sus acres irrigados y una forma que le permite a usted oponerse a la oferta del juicio o a la orden de consentimiento si no está de acuerdo con la descripción de uso de agua que le ha dado el Estado. Es muy importante que usted conteste la queja o solicitud, porque es el papel legal que abre su caso. Llene la forma de respuesta que está incluida en el paquete y regrésela a la Corte antes del vencimiento del plazo final. Esto le indica a la Corte que usted quiere participar y lo une a la demanda. Si usted no responde, usted perderá su derecho a participar y a oponerse a la descripción que le dé el ingeniero estatal sobre su derecho de uso del agua. Entonces, su derecho de agua podría adjudicarse como la descripción de la agrimensura hidrográfica lo indica, o podría perder su derecho de uso de agua por completo. Asegúrese de llenar todos los papeles y de regresarlos a tiempo. La oferta del juicio o la orden de consentimiento propuesta contienen la descripción que da el Estado de su derecho de agua, incluyendo la fecha de prioridad, si se trata de agua de superficie o de subsuelo, el punto de desviación, el lugar y propósito del uso del agua, y el tamaño del terreno irrigado si el propósito del uso es para irrigación, o la cantidad de agua que ha usado durante los últimos años si usted usa agua del municipio o de una asociación mutualista de uso doméstico del agua. La agrimensura hidrográfica no está siempre correcta. Usted tiene el derecho de oponerse a todos y cada uno de los aspectos de la descripción que le da el Estado sobre su derecho de uso del agua, que aparece en la oferta de juicio o en la orden de consentimiento propuesta, si no estuviera de acuerdo con ella. Llene las formas correspondientes que vienen incluidas en su paquete y regréselas antes del vencimiento del plazo final. Una vez que haya cumplido con esto, entonces comienza el proceso de negociación y resolución. Algunos comentarios sobre el proceso de adjudicación. No tiene que ser difícil, y en la mayoría de los casos no lo es. La Corte, el ingeniero estatal y el programa Joe Stell Ombudsman en el Centro de Recursos Newton Transboundary están todos para asistirle. Usted debería de usar estos recursos si está confundido o si necesita ayuda. Puede también ser provechoso contratar a un abogado para dirigirlo en el proceso, aunque generalmente eso no es necesario. El modo más fácil y rápido de resolver sus desacuerdos con el Estado es hablar con los empleados del ingeniero estatal. En la gran mayoría de los casos, los desacuerdos se resuelven fácilmente con el ingeniero estatal. Después de que usted manda su objeción, alguien de la oficina del ingeniero estatal entrará en contacto con usted
para pedirle que vaya a una junta y que traiga o envíe cualquier prueba de evidencia que tenga para defender su posición. Por ejemplo, tal vez tiene evidencias para probar que su fecha de prioridad debería ser más antigua. O quizá no está de acuerdo con la descripción del ingeniero estatal sobre sus acres irrigados. Entonces, un empleado del ingeniero estatal podría ir a su propiedad para investigar y verificar. El programa Ombudsman le puede ayudar y le puede explicar el proceso de la adjudicación y también cuáles documentos tiene que presentar al ingeniero estatal durante las negociaciones. El personal del ingeniero estatal realizará solamente los cambios que pueda defender ante el tribunal basados en hechos y evidencias. Cuando se resuelve el desacuerdo, el ingeniero estatal expide una nueva oferta revisada del juicio o una nueva orden de consentimiento. Usted firmará este documento y el ingeniero estatal lo archivará en la corte para que lo firme el juez. Usted recibirá su copia para sus registros y eso es todo. Proceso terminado. Si sus negociaciones con el personal del ingeniero estatal no llegan a un acuerdo, la Corte puede proveerle un mediador imparcial que pueda ayudar a resolver sus desacuerdos. Si la negociación y la mediación no resultan en un acuerdo, entonces tendrá su día en corte. Un juez preside sobre cada adjudicación de derechos de agua, pero en muchos casos, un funcionario judicial, que es como un juez diputado, conduce los trabajos cotidianos del día a día de la adjudicación. El funcionario judicial lleva a cabo audiencias y hace recomendaciones al juez para una decisión final. Ambos, usted y el personal del ingeniero estatal, presentarán evidencia sobre el asunto en disputa, y el funcionario judicial o el juez tomarán entonces una decisión. El proceso de adjudicación tiene dos aspectos. La primera fase, que se llama fase del subarchivo, incluye la determinación de los derechos de agua de cada reclamante entre el Estado y el reclamante en cuestión. Esto da como resultado una orden de subarchivo para cada propietario de derechos de agua. Durante la fase del subarchivo, puede haber también litigación sobre disputas de las llamadas globales. Las disputas globales son aquellas que afectan a todas las personas en el sistema de río, no solo a un usuario del agua. Por ejemplo, la cantidad de agua que se permite para cada acre de tierra irrigada es generalmente igual para todas las tierras irrigadas en un sistema de río. Entonces, el litigio sobre esa cantidad afecta a todos los reclamantes de derechos de agua. Usted será notificado de la disputa global que está en litigio, pudiendo participar y evaluarla si lo desea. La segunda fase se llama fase inter se. Esta es una frase latina que quiere decir entre ellos mismos. Esta fase ocurre después de que todos los subarchivos han sido archivados. Entonces cada dueño de derechos de agua tiene el derecho de desafiar las órdenes de subarchivo de otros dueños de derechos de agua. Por ejemplo, si usted sabe que su vecino falsificó su fecha de prioridad, usted puede objetar esa fecha de prioridad. Sin embargo, en la práctica, la mayoría de los desafíos del inter se no son de vecino contra vecino, sino que son archivados contra las demandantes más grandes de los derechos de agua en municipios y tribus indias. Una vez que todas las disputas del inter se han sido litigadas y resueltas, la Corte archiva su decreto final y la adjudicación está completa. La ley del Estado provee que el uso benéfico real del agua sea la base, la medida y el límite del derecho de agua. Esto significa que usted será solamente adjudicado con la cantidad de agua para el área cultivada que usted irriga realmente, o si usted es un municipio o una asociación doméstica mutualista de usuarios del agua, con la cantidad de agua que usted puede probar en uso. Frecuentemente el tamaño del pedazo de tierra del que usted es propietario es más grande que la parte que usted irriga realmente. Si usted ha irrigado más tierra en el pasado, pero ha abandonado la irrigación de una parte de sus tierras, el Estado le adjudicará solamente el área cultivada que usted todavía está irrigando. En distritos de irrigación y conservación, el número de acres que le determinan
no es necesariamente igual al número de acres que usted tiene irrigando actualmente. En resumen, hay básicamente dos cosas que tendrá que hacer cuando reciba su paquete del ingeniero estatal. 1. Llene la forma de respuesta al emplazamiento y regrésela por correo a la Corte antes del plazo de vencimiento final señalado en su paquete, para conservar su derecho de participar en las varias fases de la adjudicación. Y 2. Responda a la descripción del Estado sobre su derecho de agua, ya sea firmando la oferta del juicio o indicando su objeción en la forma proporcionada. Para todas estas cosas, habrá formas que llenar e instrucciones en su paquete, para que no haya dudas sobre qué hacer o cómo hacerlo. Si usted tiene alguna pregunta en cualquier momento durante el proceso, no dude en contactar a cualquiera de las personas enlistadas a continuación.